Bienvenidos todos al lore de los Ark. Hoy, en el capítulo 4, traemos Luterania, por lo que sin perder más tiempo, comenzamos. Antes de nada, hay que tener en cuenta que antes de nuestra llegada, mientras el rey Lutera vivía, consiguió unir todo el continente de la parte sur, y que durante su reinado, y casi 500 años, hubo paz y armonía, la cual comenzó a romperse por los nobles adinerados, que tras los años deseaban el trono y esto provocó pequeñas guerras internas. A nuestra llegada, uno de estos nobles se ha hecho con el trono, y no es precisamente amable con su pueblo, por lo que comenzamos a explicar lo que sucede a nuestra llegada. Tras llegar al monte Zagoras, Armel habrá hecho uso de su elocuencia, por lo que no conocerán de antemano, y como siempre, comenzará a atender a los heridos que hay en la zona, debido a que los soldados sufrieron una emboscada del que es el actual regente de Luterania. Finalmente, llegamos al baluarte de Zagoras, donde, tras una conversación, podemos ver cómo hay muchos soldados heridos, y la situación no es nada agradable, pues otra emboscada los pondría en serio peligro. Aquí es donde conoceremos a Zairain, un caballero de Luterania, el cual nos agradece al ayudar a sus soldados, y nos ofrece un merecido descanso, pero justo en ese momento aparecen varios asesinos que emboscan a Zairain, por lo que nos desharemos de ellos. Tras ayudarlo, descubrimos que no es un simple caballero, sino que se trata del príncipe de Luterania, aunque parece que anda algo desanimado. Aquí podemos ver cómo porta la vencedora, la legendaria espada de Luterania. Sabemos que es vencedora porque se ve perfectamente cómo la espada está rota. A continuación, nos indicarán que el sello del águila es uno de los tesoros de Luterania, y que no tendría problema en entregarnos el sello, pero este se encuentra en el castillo de Luterania, y actualmente está ocupado por el regente Sherik, que lo ha estado ocupando desde la muerte de su padre. El príncipe ha estado reclutando soldados para expulsarlo, pues es su deber por sangre ser el rey, además de que el actual regente está gobernando a base de terror. Tras hablarlo con Armel, accedemos ambos a ayudarle a recuperar el castillo. Total, hasta que no lo consigamos, no podremos obtener el sello del águila, por lo que comenzamos a ayudar con los suministros mientras Armel sigue atendiendo a los heridos. A partir de aquí, veremos cómo el príncipe confía plenamente en nosotros. Ojo, que no ha conocido de hace 5 minutos. Y nos comienza a encargar varias tareas al respecto. Mientras las realizamos y ayudamos a enviar palomas mensajeras, veremos como muchos soldados están deseosos de iniciar un ataque al castillo para echar al actual regente y que el legítimo rey ocupe su puesto. En esta parte nos dedicaremos a traer suministros, armas, despejar caminos, ser mensajeros, incluso músicos para subir la moral de los nuevos soldados voluntarios que se han alistado para ayudar al príncipe. Una vez todo listo, avanzaremos hasta Lakebar, donde nada más llegar nos comunican que hay un ejército acercándose, por lo que el príncipe se adelantará junto de sus soldados y nosotros iremos detrás, no sin antes hablar con uno de los desertores del actual regente, el cual nos cuenta algunas de las acciones que le obligaron a hacer, como confiscar el grano a campesinos hambrientos, arrestar inocentes y una gran cantidad de barbaridades. Tras llegar a la aldea, vemos una cinemática donde uno de los mensajeros del actual regente humilla tanto al ejército del príncipe como la poca capacidad de activar la legendaria espada vencedora, por lo que le sugiere su rendición y que suplique por su vida. A esto, el príncipe le responde que si de verdad ansía tanto la espada, que venga el mismo regente a por ella, si se atreve, por lo que la guerra ya está más que declarada. Posteriormente a esta conversación vamos a ver al príncipe, el cual está algo deprimido por las palabras del mensajero, ya que es cierto que aún no ha conseguido despertar a Vencedora, y este gesto es muy importante, puesto que sus antepasados que gobernaron Luterania fueron capaces todos y cada uno de ellos de hacerlo. Esto hace que se le planteen más dudas sobre si debería ser el rey, aunque tiene otra preocupación mayor ahora mismo, la de ganar la guerra y acabar con la tiranía del regente actual. Justo entonces nos comunican que están atacando la aldea, por lo que vamos a defenderla, y tras derrotar a su líder, este suplica piedad. El príncipe le indica que no se excuse en las órdenes que le han dado, ya debería de diferenciar entre el bien y el mal,
y que por su culpa han muerto aldeanos inocentes. Por ello, será llevado ante la justicia. Aquí, un detalle que me parece muy gracioso es cómo el asaltante se va de forma voluntaria, pero eso sí, con su arma en sus manos. Tras estos actos, el príncipe no quiere que los aldeanos sufran más por su culpa, y decide dar el primer paso y atacar al clan de asalto del regente antes de que inicien otro ataque, cosa que realizaremos con facilidad, por lo que la aldea estará fuera de peligro por ahora, y nos toca consultar con el alcalde los daños sufridos. Esta parte es un poco de fantasía, ya que el alcalde nos indica que hay 10 heridos y 2 muertos, y uno de ellos era un niño de 8 años, pero que a pesar de ello, le están agradecidos, ya que, de no ser por él, habría muchos más muertos. Por lo que, en general, nos comunican que no es necesario que les recompensen, sino todo lo contrario, que los ciudadanos le agradecen enormemente su ayuda. Aquí el príncipe se deprime otra vez, bastante, ya que la muerte de ese niño de 8 años es por su culpa, y en parte tiene razón, ya que de no ser por él, la aldea no habría sido atacada, pero claro, hubiera sucumbido a la tiranía del regente. Ante tal depresión, a Armel se le ocurre una idea de una vieja historia, y se trata de recoger todo el hierro posible para hacerle una corona al príncipe y coronarlo. Así se le podría demostrar que la gente confía en él y le apoya. Pero claro, este hierro no va a caer de nuestro bolsillo, por lo que lo consultamos con el alcalde, el cual nos indica que nadie se opondrá a la idea, pero debido a los escasos recursos va a estar complicado, y nos manda a preguntar a los vendedores ambulantes mientras él lo prepara todo. Tras hablar con los comerciantes, estos estarán más que encantados de poder ayudar a la causa sin dudarlo lo más mínimo. Tras esto, hablaremos con Ur, que pertenece a la raza de los Sumar, expertos en trabajar los minerales de la tierra y muy orgullosos por su trabajo. Nos indica que hacen falta más materiales, que obviamente nos tocará buscar a nosotros. Además de que nos darán unas clases de cómo trabajan los Sumar. Algunos consejos, por así decirlo, aunque algo inútiles, ya que nunca los emplearemos puesto que no trabajamos la herrería, por ahora. Una vez tenemos los materiales, el Umar se pone a trabajar, y podemos visualizar cómo le da martillazos a una hoja afilada y posteriormente ¡pum!, vomita una corona. Con la corona en nuestro poder, comenzamos a organizar los preparativos. Como avisar al príncipe, el cual quiere que Armel sea el sacerdote que la lleve a cabo, pero este se niega a hacerlo, por eso de ser en secreto un Darren y está mal visto y esas cosas. Total, que el príncipe intentará convencerlo durante el viaje, pero casi al final del mismo somos atacados por un demonio hombre lobo, que con facilidad humillaremos sin problema para que posteriormente a Armel transformado en demonio le dé los golpes de gracia. Otra vez. Tras esto, el príncipe descubre por qué Armel se negaba a realizar la ceremonia, pero aún así no le importa, y consigue convencerlo para que él sea quien le corone. A continuación veremos la cinemática de la coronación junto de sus rituales. Tras el final, en el caso de que tu personaje también sea un Delain, como los cazasombras, le confesaremos al príncipe que también somos Delain, pero este indica que lo sospechaba, que no le importa y que sigue queriendo tu ayuda, por lo que nos prepararemos para dirigirnos... Buenas, gente. Pues nada, hasta aquí la parte 1 del capítulo de Luterania, que os recuerdo que este capítulo de Luterania es el más grande en cuestión de historia de todo el juego. Así que iré subiendo el resto de partes conforme vaya pudiendo. Simplemente indicaros que como objetivo tengo subir toda la historia del Losar. Por tanto, si veis que tardo un poquito más de lo normal o que tardo mucho en subir los capítulos, pues bueno, pues porque estoy aquí ocupado, estoy haciendo otras cosillas y demás. Pero voy a subirlos todos, ¿vale? No se va a quedar esto a mitad, no os preocupéis por eso. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chaito!